Oremos al Señor, mis amados hermanos. Padre bondadoso, buenos días y muchas gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, por quien venimos delante de ti, Señor, a honrar, a glorificar y a exaltar tu santo nombre. Gracias por este día maravilloso, día de bendición, día de gracia, porque, Señor, nos concedes el poder honrarte, el poder exaltarte y el poder bendecirte. Gracias, Señor, por tu inmensa bondad, por tu gran cuidado y por esta nueva semana que inicia hoy con tu santo día. Y qué privilegio poder, Señor, exaltarte, qué privilegio poder honrarte, qué privilegio poder, Señor, presentarnos delante de tu maravillosa y santa presencia para rendir a ti nuestras vidas y como iglesia poder presentarnos en sacrificio vivo, santo, agradable a ti, Señor, que es el culto voluntario, racional, espiritual que nos permites ofrecer gracias a Cristo tu Hijo nuestro Señor. Pero lo más especial, Señor, es que no solamente nosotros estamos reunidos, sino que hermanos en todo el país, Señor, y aún todo el mundo, solo que a diferencia de algunos horarios, Dios, pero este día es un día especial, es un día de adoración, de exaltación, y si bien es cierto, lamentablemente es un día de idolatría, por el cual tú juzgas, Señor. Qué bueno que nos permites a nosotros ser parte de tu redil, nos permites no ser parte de ese triste grupo que idolatra, que exalta algo que no eres tú, y que en medio de todo te plació tener misericordia para que hoy pudiésemos estar entre los tuyos para adorar y glorificar tu nombre, Señor, junto con todos aquellos hermanos en todo el mundo, en todo el país, Señor, que te adoran, que te exaltan. Unos ya están reunidos, otros están a punto, Señor, otros en este mismo instante están orando también para presentar el culto, y te agradecemos por ello, Dios. Perdona nuestros pecados, límpianos de toda contaminación de carne y de espíritu, que triste y vergonzosamente ya tal vez hemos incurrido en ello, y queremos, Dios de la gloria, que nos limpies, que nos perdones, pero también que nos fortalezcas en el poder de tu gracia, por tu Espíritu, Señor, para que hoy sea un día de bendición, un día de fortaleza, un día de santificación, un día de madurez espiritual, un día de gran crecimiento espiritual para nuestras vidas en cada una de las áreas, Señor. Gracias por nuestro querido hermano David Caro, de la iglesia cristiana Verdad y Gracia, donde están reunidos también. Gracias por ellos y gracias por nuestro hermano, por la familia que vendrá posteriormente de él, Señor, para acompañarnos y juntos adorar tu nombre. Y gracias por toda la dirección que nos estará dando con base a tu palabra, para que nuestras vidas sean edificadas, exhortadas, amonestadas, Señor, pero encaminadas hacia Cristo, nuestro Señor y Salvador. Úsalo y que seas tú hablándonos por medio de él y llevándonos a Cristo, para que Cristo, una vez más, Señor, en este especial día, sea formado en todo nuestro ser, Señor. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Así que invito, sin más preámbulo, a mi hermano David Caro. Bien, por hermano. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, me hago otra breve presentación. Les quiero enviar saludos también de los pastores Álvaro Rivera y el pastor Daniel Serrano allí en Bogotá. Amamos a su pastor. Siempre había sido para nosotros como un anhelo poder venir a visitarlos, y bueno, se dio la oportunidad. He ido y he compartido bastantes viajes con el pastor David allí en La Guajira, y les agradecemos, y ahora antes del sermón también agradeceré a toda la iglesia por prestarnos al pastor en esa labor, prestarlo realmente a la labor del avance del evangelio, ¿no? Nosotros solo somos una pequeña iglesia organizando cosas, pero el Señor alrededor del país y aún alrededor del mundo está moviendo iglesias para que el evangelio llegue a diferentes lugares. Así que gracias por eso, mis hermanos.
Soy candidato a pastor allí en la Iglesia de Verdad y Gracia en Bogotá. Por la misericordia del Señor he podido crecer con mis pastores, aprender y bueno, confiando en el Señor, ya iniciando el año finalizaríamos el proceso. Y ¿qué más les comento? Llevamos 13 años allí en la iglesia con mi familia, mi esposa y mis hijos ya vienen en camino y ahora nos acompañarán. Y bueno, aprovechamos que veníamos con mis suegros también, bueno, mis suegros no sé si van a poder venir, pero mis suegros son misioneros en España. Ellos están plantando una iglesia en España y no es fácil predicar el evangelio en España. Muchos llaman España y otros países como el cementerio de los misioneros. Allá nadie quiere escuchar, allá creen que ya tienen todo solucionado, que de pronto el evangelio fue algo de sus abuelos y de generaciones pasadas. Y también estábamos compartiendo un tiempo por acá, así que aprovechamos para congregarnos, para conocerlos y para estar acá compartiendo con ustedes. Y hablando acerca del evangelio, sé que vienen en una serie de escuelas acerca de hablar del evangelio y yo quise traerles un tema que es proclamando y defendiendo el evangelio, ¿sí? Y tal vez nosotros en Colombia no estamos en el mismo contexto que en otros lados, ¿cierto? Que en Europa, que en otros lugares, pero nuestro contexto también es particular y todos los países comparten específicamente algo muy importante y muy triste, y es que todos tenemos ese mismo corazón caído, ¿no? Y necesitamos del evangelio. Uno no puede solo digamos como excusarse por una cultura o por la otra para no llevar el evangelio a todo lugar. Así que quisiera que usted fuera allí a su Biblia y buscara Mateo 28, 18, 20 para que recordemos a qué estamos llamados, para que recordemos esa base principal que nos da Jesús, que nos da la palabra acerca del evangelio. Dice Mateo 28, versículos 18 al 20, dice: acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cristo nos ha encomendado una tarea muy clara y lo ha hecho además con una autoridad que no depende de nuestro conocimiento, no depende de nuestra edad, no depende de cuántos años lleve usted en el evangelio. Él nos ha encomendado esta tarea y miren lo que dice el versículo 18. Dice que toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, lo dice Jesús. Toda la autoridad ha sido dada a Él. Y es por eso que nosotros como creyentes y por medio de la palabra podemos ir tranquilos a predicarle a alguien el evangelio. Porque no depende de qué tan bueno habla usted. No depende de qué tan clara tenga, digamos, todas las cosas. Van a haber preguntas que le van a hacer a usted que usted va a decir, no sé. Pero la palabra lo sabe, vamos a buscar a ella. Entonces tranquilo, hay cosas que no las sabemos todas. Pero recordemos, siempre recordemos que la autoridad ha sido dada a Cristo. Y ese es, digamos, como el poder, y eso es lo que Él le recuerda a sus discípulos y nos recuerda hoy a nosotros antes de enviarlos y antes de que nosotros podamos ir a predicar a otros lugares. ¿Sí? Así que antes de hablar específicamente de evangelizar o de predicar o defender la fe también, debemos recordar algo muy importante, que el evangelio no siempre va a ser bien recibido. ¿Cuántos tal vez han compartido a alguien, le han predicado y las personas cierran la puerta, ¿sí? Hacen mala cara? ¿Sí? ¿Le ha pasado a mi hermano? ¿Cuántas veces le ha pasado? Por lo menos varias veces, ¿cierto? Hay alguien además que aparte de eso
haya sentido esa oposición. No sé, a veces en la familia, ¿sí? Empiezan como a hacernos a un lado, ¿no? Como, o a mirarnos diferente, o a hacernos comentarios. Compartir de Cristo es un acto de amor. Compartir el Evangelio es un acto de amor, ¿sí? Cuando yo me refiero a un acto de amor es que es mucho más importante que simplemente abrazar a un familiar, ¿sí? Cuando un familiar necesita cariño, nosotros lo abrazamos, ¿sí? Nosotros lo visitamos, le llevamos algo de comer. Pero compartir de Cristo es un acto muchísimo más grande que estas cosas, y a veces no lo vemos así. Pero también va a implicar rechazo, también va a implicar tal vez que no en todos lados nos abran las puertas. Y mire cómo el Señor Jesús preparó a los discípulos en esto. Alguien que pueda leer 1 de Pedro 3:15, que lo lea fuerte. Este es un texto que nos anima a entender cómo debemos llevar ese evangelio. Y el Señor Jesús preparó a sus discípulos y preparó también a los primeros creyentes para saber en qué sentido, digamos, debemos llevar el mensaje de Cristo. Y aquí, en esta epístola, vamos a ver también cómo se nos anima y en qué posición, digamos, cómo debemos tener ese corazón. ¿Quién lo tiene? Hágale, mi hermano. Duro. Amén. ¿Qué dice? ¿Con qué? ¿Pero qué dice? ¿Cómo lo debemos hacer? ¿Con mansedumbre y reverencia? Cuando usted está tal vez lleno de pasión por hablar del Evangelio, muchas veces se nos olvida hablarlo con mansedumbre y con reverencia, ¿sí? Cuando hemos hablado varias veces con un familiar y le hemos dicho y le hemos dicho y le hemos insistido, ¿sí? Muchas veces se nos olvida tener esta mansedumbre y reverencia, porque recordemos que es el mensaje de Dios, es el mensaje que se nos ha encomendado, ¿sí? A veces nos llenamos de pasión y queremos es que la gente entienda, ¿sí? De una manera o de la otra, y les decimos y les insistimos, pero no tenemos esta mansedumbre, esta paciencia. Mire también a alguien que lea Juan 16:33. Alguien que lo lea duro, que lo tenga, puede decir amén y lo puede leer. Sí, señor. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos promete Jesús? Que en el mundo, ¿qué tendremos? Aflicción, ¿cierto? Prueba, ¿sí? Y finalmente Él está hablando acá también de esas situaciones en las que vamos a hablar a nuestra familia acerca del Evangelio, y va a haber aflicción, ¿sí? Va a haber aflicción, nos van a rechazar, va a haber dolor, no todos van a recibir estas buenas nuevas abrazándolas. Finalmente es una obra del Espíritu Santo, pero nosotros debemos hacer nuestra labor y debemos confiar plenamente en que Él ha vencido al mundo. Si usted confía en sus conocimientos, créame que eso lo va a hacer a usted sentir que ya no quiere más. Usted dice, ay Dios, pero es que ya, ¿para qué le voy a seguir predicando a esa tía? ¿Para qué le voy a seguir diciendo? ¿Sí? Si ella solo me hace comentarios y me hace sentir mal, me insulta, me hace sentir mal cada vez. Allá en la iglesia, ¿qué es lo que le enseñan? No sé qué, ¿sí? Hay muchos comentarios que nos pueden hacer nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros familiares, pero debemos recordar, nuestro Señor nos dice que confiemos en Él, que en medio de esa tribulación, en medio de esa persecución, confiemos, porque Él ha sido el que vence el mundo, ¿sí? Y uno a veces se le olvida eso, uno a veces se llena de argumentos y le pesa, y uno ya después dice, yo ya ni siquiera quiero hablar porque termino es de pelea cuando voy a tocar este tema o este otro. Pero por eso les decía al comienzo, recordar
el versículo que nos dice Primera de Pedro, hacerlo con mansedumbre y con reverencia. Que si alguno de nuestros familiares se convierte o de nuestros amigos, que no digan, que no después de unos años digan, no, yo me acuerdo cuando usted me compartía el evangelio que eso terminábamos agarrados. No, que él pueda también tener y recordar, no, yo me acuerdo que usted tuvo paciencia, yo me acuerdo que usted todos los días, cada año tras año me recordaba. Y así yo lo rechazara y lo insultara, usted iba y me visitaba, se tomaba un café conmigo, volvía, me traía un almuercito, me compartía algo. ¿Sí? A veces no tenemos esta mansedumbre y reverencia. Así que el Evangelio, viendo estos textos, no promete una aceptación inmediata, sino lo que nos promete a nosotros es que nosotros vamos a ser partícipes de esos padecimientos de Cristo. ¿Sí? Si nuestro Maestro, si nuestro Señor, Él vino a mostrar la luz y Él mismo fue rechazado por los suyos, porque a veces nos desilusionamos o nos desanimamos tan rápidamente. Debemos seguir compartiendo el Evangelio. Así que cuando enfrentamos este rechazo o la burla, no sé si algunos de pronto de los jóvenes en sus colegios o con sus amigos alguna vez han sido burlados por hablar del Señor, por hablar de Cristo. Nosotros debemos recordar que eso es una señal en la que nos estamos identificando con Él. Eso es lo que se nos promete cuando se nos dice que seremos perseguidos. Eso es lo que se nos promete cuando el Señor en Juan 15 dice que si el mundo los odia, sepan que a mí también me han odiado, ¿cierto? Antes que a ustedes. El Señor también dice que además, si nosotros fuéramos del mundo, pues el mundo nos amaría, ¿sí? Cuando de pronto los más jóvenes sienten más esto, cuando usted se quiere mezclar con el grupo, pues claro, si está haciendo el mismo chiste, si está hablando del mismo tema, entonces ahí sí todos. Pero si usted dice, no, es que, no sé, eso no está bien, o no hagamos eso, o venga, ¿usted qué cree que Dios piensa de eso? ¿Qué cree que nuestros padres van a pensar de eso? Ahí sí entonces uno es el malo, ahí sí lo rechazan, ahí sí se la montan. Entonces recordemos que eso es una señal y en eso nos estamos identificando. Ahora, esto no es para desanimarnos, eso es al contrario, para que en medio del rechazo tengamos ánimo y prediquemos. Recordemos estas cosas, no nos desanimemos tan rápido al predicar, ¿sí? Pasará un tiempo, pasarán años, tal vez, y alguno de esos familiares, ¿sí? Dirá, oiga, estoy en esta situación, venga y ora por mí, ¿sí? Venga, yo quisiera ir a la iglesia, ¿sí? O tal vez en alguna de esas situaciones usted le dice, ¿por qué no vamos a la iglesia? Y conoce otros hermanos que puedan estar orando por usted, otros de la iglesia, o alguno que sea vecino, que viva cerca, donde ese familiar. El Señor tiene planes que nosotros no conocemos, pero nosotros a veces nos desanimamos muy rápido a la hora de predicar el Evangelio, a la hora de mostrar las verdades. Quiero simplemente citar un autor, se llama John Stott. Él dice lo siguiente: el Evangelio es ofensivo solo para el orgullo humano, pero glorioso para el corazón humilde. Voy a volver a repetirlo: el Evangelio es ofensivo solo para el orgullo humano, pero glorioso para el corazón humilde. Debemos orar constantemente por esas personas a las cuales les vamos a llevar el Evangelio para que el Señor prepare el corazón. Cuando nos ofenden, cuando nos rechazan y tal vez nos ofendan en ese rechazo, recordemos que ese rechazo no es personal, es por su pecado. Recordemos que esa persona no me está odiando a mí, está odiando y está siendo atacado porque ve la verdad y no la quiere aceptar. Su corazón lo empuja y lo rechaza. Yo no sé si usted ha visto los imanes, cuando dos imanes están por su mismo polo se repelan, ¿no? Así es cuando hay un corazón orgulloso, un corazón lleno de pecado, ¿cierto? Sigue repelando eso. No va a haber nada que usted lo convenza, no va a haber nada que usted pueda hacer,
sino orar por ese corazón, porque solo el Espíritu Santo puede cambiar ese corazón, darle la vuelta, un giro de 180 grados, cambiar ese corazón para que ahora sea atraído a Cristo. Entonces oremos constantemente por ellos. Quisiera también preguntarles, ¿cuántos de ustedes tal vez a la hora de predicar o tal vez a la hora de compartir estas buenas nuevas, el Evangelio, cuántos, digamos, se sienten incómodos, se sienten inseguros, o cuántos de ustedes sienten claridad y lo han hecho y lo hacen, digamos, con regularidad? Ahora, esto no es para que nos juzguemos, ¿sí? Esto es, yo puedo levantar la mano, a mí me cuesta, ¿sí? O sea, hay muchas dudas a veces, hay a veces conversaciones donde uno dice, bueno, aquí quisiera poder hablarle, pero no sé cómo decirle, no sé cuántos, digamos, nos sentimos incómodos, o cuántos definitivamente lo hacen constantemente. No sé si alguno quiera levantar la mano, compartir, decir algo. Sí, es normal, nos cuesta, ¿cierto? No es un tema tan fácil, como que uno dice, bueno, ¿y cómo le fue en el trabajo esta semana? O uno pregunta, ¿y qué ha pasado con su tía, la que estaba enferma? Pero uno muy pocas veces busca o se pregunta, bueno, ¿cómo yo puedo predicarle el Evangelio, ¿cierto? ¿Cuántos creen, según lo que nos dice la palabra, que todas las personas que nos rodean, que todas las amistades que Dios pone alrededor de nosotros son con un propósito? ¿Cuántos creen eso, sí? ¿O usted cree que sus hijos, sus amigos del colegio, sus vecinos, simplemente es porque pues, es porque así fue y ya? Piensa en su vecino. Por más duro que sea, yo no sé si usted tiene un vecino duro o no, o si es su mejor amigo, piensa en su vecino. Si todas las cosas para los hijos de Dios cooperan para bien, según la palabra, su vecino es alguien que ha puesto a Dios para que escuche el Evangelio si no lo ha escuchado, ¿sí? Y si usted es la persona más cercana del pronto de la cuadra que usted conoce, o que esa persona va a conocer que usted es cristiano, que usted cree en la Biblia, que usted cree en ese Dios soberano, ¿no hay un propósito allí? Le pregunto yo. ¿No ve un propósito usted allí en su colegio? Uno a veces dice, no, pues me tocó a mí en este curso, a veces, yo no sé, en mi época, cuando habían grupitos, en mi época cuando habían grupitos muy difíciles, ¿sí? Muy cansones, los dividían, ¿sí? En los diferentes salones. Yo estudiaba en un colegio donde teníamos 4 salones por grado. Y si había un grupito, los dividían. Usted va para el otro grado, usted va para el otro grado, y usted va para el otro grado. Y en el siguiente año le tocaba a uno hacer nuevos amigos porque el grupito lo habían desbaratado. Pero aún en esas cosas, si usted está en el colegio con, no sé, 20, 30 o con más compañeros, piensen que el Señor, a los que están en el colegio o los que están en la universidad, piensen que eso es un propósito del Señor. Lo mismo con los vecinos, lo mismo con el compañero de trabajo. Uno a veces dice, no, Dios, pero ¿por qué me tocó esta persona, este compañero de trabajo? Hay un propósito allí. Y este propósito, puntualmente, es que nosotros podamos hablarles de esta verdad. Quisiera aterrizar 5 puntos. 5 puntos sencillos a la hora en la que uno pueda dejar claro, digamos, la verdad del Evangelio, ¿sí? Para esto quisiera leer 1 Corintios 15, 3, 4. No sé si alguien lo puede buscar y lo leemos. 1 Corintios 15, versículo 3 y 4.
Amén. Este versículo, de alguna otra forma, Pablo aterriza las verdades básicas del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, ¿sí? Y los 5 puntos que quisiera, digamos, como que discutiéramos, compartiéramos, son los siguientes. El primero, simplemente voy a decirles, digamos, como palabras y vamos a ir hablándolos. El primero es Dios, ¿sí? ¿Quién es Dios? El segundo es el hombre, ¿sí? ¿Cuál es nuestra condición o para qué fuimos creados? El tercero es Cristo. El cuarto es la respuesta. Y el quinto, el resultado. Comencemos por Dios. ¿Qué es lo que normalmente la gente cree o lo que la gente piensa cuando queremos hablarles de Dios? Alguien que quiera... Cuando usted ha intentado hablar de Dios con alguien, ¿cuál es el pensamiento común? Que creen en Dios, ¿sí? Que existe un Dios. No, yo creo en Dios. Exacto. Yo creo en Dios y no necesito estar en una iglesia, ¿cierto? Yo tengo mi relación con Dios y yo creo en Dios, a mi manera tal vez. Por acá, ¿alguien más? ¿Qué les han dicho sus familiares, sus amigos? Muy parecido. Exacto. Yo soy bueno, esa es una respuesta muy común, ¿no? Ah, claro, yo creo en Dios, creo en la Virgen, en los santos, en ta, y le agregan ahí todo el... Ok. Ese yo creo en Dios, claro, como nuestro primer punto es Dios, ¿sí? Ese yo creo en Dios puede ser un primer vínculo de conversación, ¿sí? Con las personas. Bueno, ¿en qué Dios crees, sí? ¿Cómo es ese Dios en el que tú crees, sí? Muchos van a decir, no, es un Dios perdonador que perdona a todos, ¿sí? Porque Él nos ama a todos. Y podemos, digamos, como echar mano de versículos donde nosotros podemos decirle, bueno, mira lo que dice la Biblia, ¿sí? Obviamente esto no se da en una conversación de pasillo o de calle, ¿sí? Si uno puede invitarlos a tomar un café, venga, hermano, venga y lo invito a tomarse un cafecito. Se toma mientras tanto, uno se toma un cafecito y empieza a conversar estas cosas. Alguien que lea Génesis 1.1 y otro que busque Isaías 6.3. Para que veamos qué nos dice la Biblia acerca de Dios. ¿Quién es ese Dios en el que la gente de pronto dice, sí, yo creo en ese Dios? Isaías 6.3 y otro que lea Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, ¿qué podemos ver acerca de Dios? Dios es un Dios creador, ¿cierto? Dios es un Dios poderoso. Un versículo tan sencillo nos puede aterrizar a preguntarle a la gente si considera y si cree que ese Dios en el que él cree es ese Dios tan poderoso que puede crear un universo tan perfecto, ¿sí? Tal vez esa persona dude ahí, tambalee, ¿sí? Muchas personas a veces tienen una mezcla, como bueno, Dios sí es poderoso, pero a veces también mezclan con la evolución, mezclan con el Big Bang, mezclan con un resto de cosas. Y aquí lo importante realmente es qué nos dice la Biblia acerca de ese Dios, ¿sí? No qué opina el hombre acerca de eso, sino bueno, la Biblia nos dice que es un Dios creador, por lo cual es poderoso, por lo cual... Si todo lo que existe, póngame cuidado a esto, si todo lo que existe está regido por tiempo, por espacio, ¿sí? Si todo lo que existe está regido por unas leyes, pues ese Dios no se rige por esas leyes, ¿sí? O sea, si Él es creador, Él tuvo que estar por fuera de todo lo que creó, ¿sí? De todas esas leyes de espacio, del tiempo. Para Él no hay tiempo. La Biblia nos dice que es eterno, ¿sí?
Pero simplemente notando que Él fue creador de este universo, Él tiene que ser un ser diferente a este universo. Él no puede ser un ser igual a nosotros, Él no puede ser un ser corporal, ¿cierto? Él no puede ser un ser temporal, es decir, que el tiempo le afecte. Entonces empezamos a ver características allí de Dios que la misma palabra nos dice, pero que en un verso tan sencillo podemos analizar. Si Él es el creador del universo, ¿sí? ¿Qué más podríamos pensar que Él no es conforme a uno lo que ve acá, ¿sí? Si Él es el creador del universo, Él es muy diferente a todo lo creado, es especial, es apartado, Él es diferente, ¿no? ¿Cómo? Inalcanzable, ¿sí? Y alguien que lea Isaías 6:3. Toda la tierra está llena de su gloria. Santo, santo, santo. Aquí la palabra lo que nos muestra con que Dios es santo, 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 lo que nos está aclarando es que Él es completamente diferente, apartado, un ser único, especial, un ser que no tiene sin igual en el universo, por su santidad, por quién es Él, ¿cierto? Si nuestro Dios es un Dios santo y un Dios creador, la pregunta es, frente a lo que normalmente nuestros amigos y familiares nos dicen es, si yo creo en Dios, le podemos preguntar, bueno, ¿cómo es ese Dios en el que tú crees? ¿Sí? ¿Cómo es ese Dios? ¿Cómo conoces a ese Dios? ¿Tú lees la Biblia? No, yo no leo la Biblia, es que eso está manipulado. Algunos dicen, no, es que eso, yo no necesito leer la Biblia, yo sé que Dios me escucha. Bueno, ¿cómo conoces a ese Dios? ¿Sí? ¿Cómo sabes que ese Dios le agrada lo que tú oras? ¿Cómo sabes que ese Dios es cercano? Y no en una forma, uno debe acercarse, recordemos, en mansedumbre, ¿sí? Como nos decía el texto de Primera de Pedro, y en reverencia. Estas preguntas es bueno uno hacerlas con una intención genuina de conocer lo que esa persona piensa. No de manera satírica, de hacerlo sentir mal, como, ¿sí? Como decirle, pero, ¿y ese Dios entonces en el que usted cree que, a ver, no. Sino realmente siendo genuino. Tía, abuelo, hermano, amigo. Bueno, ¿y cómo es ese Dios en el que tú crees? Enséñame un poco cómo es ese Dios en el que tú crees, ¿sí? ¿Cómo es ese Dios? ¿Cómo te relacionas con ese Dios? ¿Sí? Mira lo que dice la Biblia acerca del Dios que yo veo en la Biblia, ¿sí? Claro, porque el Dios de fulano va a ser muy diferente al Dios de sultano si ellos simplemente creen en un Dios a su imagen, ¿no? Y a su semejanza, a su imaginario, a sus gustos, ¿no? No, para mí Dios es solo amor, a sus emociones, ¿no? Exactamente. Exactamente. Pero la palabra nos es clara y ya, claro, a la hora que nosotros podamos leerle en una conversación de estas a alguien acerca de quién es ese Dios, la discusión ya no es conmigo, es decirle, mire, le regalo esta Biblia, hermano, o amigo, o primo, pelee con ella, conmigo no pelee, ¿sí? Conmigo no se ponga bravo, pelee con ella, léala y pelee con ella. Entonces vimos quién es Dios, qué nos dice la palabra de que es Dios, santo, justo, creador, pero también vamos a ver quién es el hombre, y esto es muy importante porque lo que hablamos todos, muchos dicen, no, pues es que muchos creen que son buenos, ¿sí? Mucha gente dice, no, pues yo no he matado, yo no he robado, ¿sí? Aquí la pregunta que muchas veces se le hace a la gente es, bueno, si usted muriera hoy, ¿usted cree que puede ir al cielo? ¿O a dónde cree que va a ir? Muchos dicen, no, pues yo creo que soy bueno. Quisiera aquí que leyéramos Romanos 3:23 y Efesios 2, del 1 al 3. Alguien que lea Romanos 3:23 duro y otro que lea Efesios 2, versículo 1 y 3. Duro, hermano.
Amén. Y alguien que lea Efesios 2, 1, 3. Éramos por naturaleza hijos de ira. Estábamos destituidos, ¿cierto? Estábamos apartados, no éramos bienvenidos. Estos textos lo que nos muestran, y esto es importante hacerlo ver cuando compartimos el Evangelio, lo que nos muestran no es una acción, ¿sí? Lo que nos muestran no es que nuestro familiar, que nuestros amigos o que aún nosotros, antes de Cristo, no nos está mostrando una acción, un comportamiento, ¿sí? No, la Biblia no nos dice, ustedes son buenos o malos porque es que hicieron estas cosas. Lo que nos está diciendo es que de raíz de nuestra naturaleza, ¿cierto? Hay algo que está en nuestros corazones que nos afecta y que nos separa de Dios completamente, ¿sí? ¿Qué es eso que está en nuestros corazones que nos separa, que Dios definitivamente nos hace a un lado y no nos acepta? El pecado. Y es importante hacer ver a quienes estamos mostrando el Evangelio que el pecado no es una acción, ¿sí? Esos son el fruto del pecado. El fruto, así como hay mal fruto, hay un buen fruto, ¿cierto? Y la palabra misma dice, pues el que da mal fruto, pues no va a dar un buen fruto, ¿no? Si yo tengo ese corazón, ¿cierto? Que por naturaleza es pecaminoso, que por naturaleza lo que va a hacer no es buscar a Dios, sino es buscar mi comodidad, mis sentimientos, mis emociones, lo que yo quiero, y no buscar a Dios. Eso es lo que es pecado. Esa es nuestra naturaleza. Y a veces la gente y nuestros amigos, familiares, a veces solo ven pecado como, no, es que yo no digo mentiras, ¿sí? Es que yo no he matado a nadie, es que lo hemos hablado, ¿no? Pero poder mostrar a través de la palabra que la condición del hombre en sí misma viene defectuosa y necesita que sea cambiada completamente, que su naturaleza sea renovada, sea cambiada, nos ayuda tal vez a entender un poco más la situación. Nos quedan 3 más que yo les decía, son 5. Dios, el hombre, Cristo, respuesta y resultado. Y aquí quisiera de pronto como avanzar para que viéramos un par de casos interesantes. Y es, claro, somos creados para Dios, pero somos creados y a raíz de el pecado, a raíz de que el pecado entró por Adán, nuestro corazón, y todos tenemos ese corazón que nos inclina a nuestros propios deseos, a nuestro orgullo, ¿sí? A veces la gente piensa o la gente entiende como si nuestro corazón pecaminoso lo único que hiciera fuera pura maldad. Entonces por eso a veces la gente no se identifica con eso. No, pero es que yo no soy tan malo, dicen, ¿no? Yo no he hecho esto o lo otro. El tema es entender que todo lo bueno que podamos hacer, si no es por medio de Cristo, nuestras obras simplemente son obras orgullosas, como en querer buscar la gloria a nosotros. Y eso no es darle la gloria a Dios. Y si no le damos la gloria a Dios, estamos pecando, estamos en pecado. Por eso obramos de esa manera. Claro, muchos van a decir, pero es que yo le doy plata a los pobres, yo no sé, yo no digo mentiras, trato de ser muy honrado en mis decisiones, en mi trabajo. La pregunta es, claro, todo eso que parecen buenas obras, lo estás haciendo, pero si no lo haces con el entendimiento que lo haces para Cristo y por Cristo, esas obras son para ti, para que tú te vanagloríes, para que tú digas, es que sí, lo estoy haciendo bien, ¿cierto? Para que saques pecho y digas, es que yo puedo. Ahí es donde nuestro corazón realmente se desnuda y se desmorona, porque ninguno puede hacer obras que agraden a Dios, como nos dice Romanos.
Por eso necesitamos a Cristo. Por eso necesitamos ese mediador. Porque si no podemos agradar a Dios, si tenemos una deuda contra Él, necesitamos a alguien que pague esa deuda y que nos una con el Padre. Alguien que reconcilie al hombre con Dios. Es el único camino, por eso dice Él mismo, es el único camino, la única verdad. Él es la vida. Porque estábamos muertos, ¿cierto? Nos dice que la palabra que estábamos muertos. Un muerto no puede levantarse, no puede ayudarse, no puede, ¿sí? No es que estemos solo enfermos, no es que estemos solo ahogándonos y necesitamos un flotador. No, es que estamos muertos sin Cristo. Hay una respuesta clara que es arrepentimiento y fe, y hay un resultado que es justificación y nueva vida. Pero para pasar a un poco a los temas prácticos, ¿qué le respondería a una persona si usted le dice, ya lo hemos hablado un poco, pero qué le respondería a alguien si usted le dice, ¿te consideras una buena persona? Todos dirían que sí, ¿cierto? Todos dirán, sí. O tal vez el no soy tan malo, ¿no? No, pues. Jesús dijo, no hay uno solo, no hay uno bueno, sino solo uno, Dios, cuando le dicen a Él que, ¿cierto? Que hay uno bueno. Uno le podía preguntar a esa persona, ¿qué piensas de que la Biblia diga que no hay nadie bueno? No lo digo yo, ¿cierto? No lo dice el pastor David, no lo dice el pastor de mi iglesia, de la otra iglesia. Lo dice la Biblia, ¿sí? Él lo puede leer en su Biblia, lo puede leer tranquilamente en su casa después. Marcos 10:18. ¿Sí? Ninguno hay bueno, solo uno, Dios. Uno puede empezar a hacerle preguntas a esa persona. ¿Alguna vez ha mentido? ¿Sí? ¿Alguna vez ha mentido? Aquí, ¿quién no ha mentido? Uno puede también reconocer su pecado en ese momento, decirle, mira, yo también he mentido. ¿Has tomado algo que no es tuyo? ¿Sí? Tal vez todos dicen, no, pues yo no he robado nada, pero bueno, ¿alguna vez te has llevado algo que no es tuyo? Así sea un esfero. Sí, no, pero es que se me olvidó devolverlo. O no, sí, es que yo se lo iba a entregar pero has tomado algo que no es tuyo. Yo he tomado cosas que no son mías, ¿sí? Me las he llevado. Todos, de alguna u otra forma, hemos pecado. ¿Has deseado a alguien o a alguna otra persona con lujuria? Si usted le pregunta eso a un hombre y le dice que no, es un mentiroso. Todos en algún momento de nuestra vida hemos deseado eso. Y aún casados, luchamos con nuestra mente. Entonces usted puede preguntarle a alguien, ¿usted ha deseado a alguien? Usted cuando ve una mujer, no le estoy diciendo que usted sea el más morboso o el que se le va siempre y dice no, pero ¿alguna vez usted ha deseado? ¿Alguna vez ha deseado algo de otro? Un carro, cuando usted ve que el vecino se compra el carro y usted dice, o una casa, ¿sí? Es de esos que usted dice por fuera, ve, ¡ay, felicitaciones! Y por dentro está usted, Dios, pero yo voy todos los domingos a la iglesia, voy al grupo de oración y sufriendo aquí para pintar la casa, para arreglar el techo. Ayúdame. Todos pecamos. Estas preguntas de evaluación, y si usted quiere tomar, digamos, en Éxodo los 10 mandamientos, simplemente hacer unas preguntas de evaluación va a notar que todos pecamos, que todos de alguna u otra forma hemos tomado decisiones que ofenden y que nos alejan del Señor, que son pecado. Ahora, eso no significa que todos tengamos que siempre estar en la situación peor de pecado, no, pero todos hemos transgredido la ley del Señor. Y usted puede decirle, no es para juzgarlo, ¿sí? Usted puede decirle a la persona, mira, no es para juzgarte, yo también he pecado, yo he mentido. Todos somos culpables delante de Dios. Todos somos culpables. Como lo vimos, todos hemos pecado y estamos destituidos, o sea, estamos separados de su presencia. Y si Dios nos juzgara por su ley, ¿qué creen que es? Uno le puede preguntar, si ahora Dios te juzgara por la ley, por esa ley que vimos, en Éxodo, en los 10 mandamientos, ¿qué crees que él diría? ¿Inocente o culpable? Culpable.
Hay un caso que usan mucho los digamos, en el evangelismo, y es ilustrar la idea de un juez justo y uno injusto, ¿sí? Yo no sé si acá ha habido un caso reciente polémico, pero digamos que en Colombia vemos que constantemente hay casos polémicos, ¿sí? Que atropellaron a alguien y lo mataron, y la persona iba embriagado, pero entonces, mejor dicho, le buscaron todas las formas los abogados para torcer ese caso y para que saliera en libertad, porque era una persona de poder, ¿sí? O era una persona de familia adinerada. Podemos hacer el ejercicio de pensar en un juez justo y en un juez injusto, ¿sí? Uno le puede preguntar a la persona, ¿usted qué considera si llegan a matar o si le llegan a robar algo a usted? Y usted va ante el juez y el juez dice, no, yo creo que esa persona es buena, yo lo he visto por ahí de vez en cuando en la calle, en el centro, esa persona es buena, esa persona queda en libertad. ¿Usted consideraría que es un juez justo o injusto? Es un juez injusto, ¿cierto? Usted dice, pero juez, eso es injusticia, él se llevó el carro, o él hizo esto, acá están las pruebas. Ahora, ¿qué nos muestra la Biblia acerca de Dios? Dios es un juez justo. Si Dios simplemente perdonara a todos porque los ama y porque es un Dios que tiene pura paciencia y puro amor, ¿sería Él justo o injusto? Sería, claro, para esa persona, cuando nosotros pensamos, no, pero es que yo no he matado, Dios me perdona porque pues yo no he sido tan malo, de pronto esa persona lo ve más, ¿sí? Ahora, si uno le dice, bueno, pensemos en un asesino, ¿sí? Un asesino que mató niños en una escuela, muchos niños. ¿Usted cree que esa persona podría decir lo mismo? Pues Dios es amor y Dios perdona a todos. Yo no lo hice con una intención tan mala, yo estaba desesperado y no sé, me empecé a pensar que tenía que matar a todos esos niños, pero yo le pido perdón a Dios por eso. ¿Sería justo o sería injusto que un juez o que el mismo Dios diga sí, solo pasémosela, eso solo fue un momento de ira y ya? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sería justo o injusto? Es injusto. Nosotros, por eso delante de Dios, no somos buenos. Dios es un Dios justo y santo, perfectamente justo. Él no puede simplemente pasar por alto el pecado y decir, pues mis hijos a veces dicen mentiras, o este fulano a veces dice unas cositas y pasémoslo por alto. No, hay una condena, ese juez, si fuera un juez completamente justo, ve las pruebas y dice, bueno, sentencia inmediata, las pruebas son claras, no hay duda, ¿sí? Las pruebas de nuestro corazón son claras, no hay duda, hay una sentencia. Así que en este tribunal se necesita un juez justo. Dios es justo y es el que justifica, ¿sí?, al que tiene fe en Jesús, porque esa justicia, ese castigo, esa ira, fue sobre Jesús, ¿sí? Listo, sí, culpable, todos culpables, usted culpable también, todos somos culpables, ¿qué hacemos ahora? ¿Quién va a pagar esa condena? ¿Quién va a pagar? Se presenta Jesús y dice, yo pago por ti, cree en mí, yo pago por ti, ¿sí? Es como si se presentara ahí en el tribunal, juez, un momento juez, yo lo represento a él, yo asumo toda la culpa, y no solo la asumo, sino la cumplo en la cruz, ¿cierto? Muerte de la más terrible, de la más baja, insultos, yo lo hago por él, yo la cumplo esa condena, yo asumo esa condena y la cumplo para que esa persona pueda ser libre de esa condena, pueda ser libre verdaderamente. Con estas ideas un poco podemos guiar y podemos nosotros mismos estar seguros del Evangelio, ¿sí? Estar seguros de que el Señor ya nos perdonó. Y como les decía, hay dos respuestas. Rechazar, como les decía al comienzo, va a ser, el Evangelio no va a ser abrazado por todos. Nosotros no sabemos
quiénes van a abrazar y quiénes no, pero eso no nos limita para que no hagamos nuestra tarea. Entonces, pensando en esto, en la respuesta, que sería arrepentimiento y fe, ese familiar, ese amigo por el que hemos orado, cuando hablemos estos temas, él va a decir, me deja pensativo, ¿sí? O va a decir, oiga, tiene la razón. O va a decir, no, gracias, eso no es para mí. Yo no creo en ese Dios, ¿sí? Nuestra confianza en que está, en que Él diga y se arrodille y llore, y entonces nosotros nos empezamos a llenar de orgullo y lo hice bien. No, nuestra confianza está en lo que el Señor haga en su corazón, ¿sí? Pero que podamos predicarles ese evangelio de Cristo, que podamos mostrarles esa verdad. Y por último quisiera como hacerles esta ilustración. ¿Qué haría usted si supiera que mañana a 1 hora del día usted tiene la información de que va a haber una catástrofe en algún lugar y usted tiene un familiar allí? ¿Usted qué haría? ¿Usted se queda ahí tranquilo? No, eso es... Usted mira a ver cómo hace para comunicarle, ¿cierto? Hay una catástrofe y usted ya sabe que mañana va a pasar eso. Usted no se queda quieto esperando a ver, ¿será que eso sí es verdad o no? ¿Sí? ¿Será? Es que a mí todavía no me convence. Voy a esperar a ver qué pasa. Usted va con urgencia y usted le dice a sus familiares, usted le dice a sus amigos, oigan, mañana va a pasar esto, salgan de ahí, ¿sí? Mañana va a pasar esto, tengo esta información, mañana va a pasar esto y estoy seguro que va a pasar. Por favor, salgan de ahí, busquen otro lugar, vengan para acá. El evangelio de alguna otra forma es esto. El evangelio es saber una noticia, ¿cierto? Saber una noticia y a veces dudamos, a veces como que nos sentimos como, ¿será que sí? ¿Será que no? Es importante que cuando hablemos estas cosas que son urgentes, podamos guiar nuestras conversaciones hacia estos puntos que son justificación. Porque van a haber algunos que le quieren decir a usted, no, pero es que yo creo en la Virgen, ¿sí? Y en querer empezar a discutir sobre esos temas. No, pero es que los ángeles, yo creo en los ángeles y yo le oro a los ángeles. No entre en temas que simplemente van a ser tal vez conversaciones vanas. Guíe a las personas a la justificación, a su condición, a la verdad de quién es Dios y a la necesidad de Cristo. ¿Sí? Otras conversaciones, no, pero ¿cómo estamos seguros de que la Biblia no ha sido manipulada? Hay algunos que empiezan con sus conspiraciones, ¿no? Pero es que la Iglesia Católica y la historia... Mire lo que nos dice la Biblia. ¿Cómo cree usted que lo están controlándole diciendo que usted es pecador, que a usted Dios lo perdona a través de Cristo? Esa es la verdad de la Biblia. No hay mayor verdad que esa. Entonces tratemos de guiar nuestras conversaciones en el Evangelio hacia la justificación por Cristo. Y de manera urgente. Quisiera recordarles este versículo, el que leímos al comienzo, Mateo 28, 18 al 20. Acercándose Jesús, les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está con nosotros y no nos va a abandonar en esas conversaciones. No nos va a abandonar con nuestros amigos, con nuestros hermanos, con nuestros familiares, con los vecinos, con los que trabajamos. Él no nos va a abandonar. Y hagámoslo con esa mansedumbre, con ese amor por ellos. No por querer convencerlos, sino porque hay una urgencia, hay una catástrofe que viene. Hay un momento donde ya no habrá más oportunidad de arrepentimiento. Y no sabemos cuál es. Mientras haya oportunidad, que les recordemos el Evangelio, que les recordemos el amor de Cristo, de que se puedan arrepentir. Así que, hermanos, espero que esto que hemos
hablado y visto les ayude y los anime a que prediquen el Evangelio esta semana, a que pongan una cita con alguien, invite a alguien a tomar cafecito y pan, a almorzar y háblele estas cosas, pregúntele sobre cómo está él, en qué cree, cómo ve a Dios, si se cree que es bueno o no, ¿sí? Sencillo, usted puede decir, mire, es que hay algo que me está dejando sin dormir y pienso todos los días en esto. Familiar, hermana, tía, usted considera que es buena. Si mañana nos morimos, ¿para dónde nos vamos? ¿Qué cree que Dios dirá sobre nosotros? Oremos por que el Señor ponga esa urgencia en nuestros corazones, en ir y decirles, tenemos esa noticia. Acompáñame a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, te damos gracias por este tiempo, Señor. Ayúdanos, Dios, a ver la urgencia del Evangelio. Oro por nuestros familiares, Señor. Cada uno tiene en mente algún familiar, algún amigo, algún compañero. Y oramos, Señor, que tú trabajes en sus corazones, Señor. Tú preparas la tierra, Dios. Ayúdanos también a nosotros, Señor, a tener esta urgencia de amarlos y de predicarles el Evangelio en amor. Ayúdanos también a vivir el Evangelio, a que la forma en la que hablamos, en la que los amamos, demuestre este Evangelio y este perdón. Padre, gracias, Señor, por tu palabra y por tu Evangelio, que nos perdonaste, Señor, que no somos quienes para señalar a otros, pero sí somos los encargados de llevar estas noticias a todo lugar. Somos esos mensajeros, Señor. Ayúdanos a verlo con urgencia, pero predicarlo también con amor y mansedumbre. En el nombre de Cristo. Amén.